Dos especies de primates dominan África. Una por la fuerza, la otra por la inteligencia. ¿Quién será el vencedor? Chimpancé versus babuino. La carrera de supervivencia de dos inteligencias primates. Tras la batalla por el trono, el bosque de Kibale vuelve a sumergirse en una atmósfera de paz. La luz del amanecer se filtra entre las copas de los árboles, despertando el antiguo ritmo de la vida en lo profundo del bosque. Pero bajo ese manto de silencio, el instinto de supervivencia sigue latente. Las dos especies de primates que gobiernan estas tierras, los chimpancés y los babuinos oliva, se enfrentan a un nuevo desafío. Una especie confía en la inteligencia y las herramientas, la otra deposita su fe en la fuerza de la manada. Cuando la estación de lluvias transforma el bosque en un laberinto húmedo y la comida escasea, cada paso, cada decisión, puede determinar la supervivencia. Tras el trono, comienza una carrera sin fin, donde solo los más adaptables tienen derecho a sobrevivir. Esta es una historia de inteligencia e instinto, de dos caminos evolutivos que continúan la travesía de la supervivencia de los primates. Amanece en el bosque de Kibale. Cada rayo de luz se filtra entre la espesa capa de hojas, despertando sonidos familiares, el chirrido de los insectos, el canto de los pájaros y, en algún lugar, el largo aullido de un chimpancé líder. En la bruma húmeda, comienzan un nuevo día, moviéndose con cautela entre los troncos cubiertos de musgo, buscando higos maduros, viejos termiteros o los restos del festín de la noche anterior. Pocas personas saben que esta criatura comparte el 98,8% de su genoma con los humanos. Según un estudio publicado en Nature en 2005 por el equipo de Tarjei Mikkelsen, la diferencia entre humanos y chimpancés reside en menos del 1,2% de su ADN. Pero es esa pequeña parte la que crea la frontera entre el instinto y la civilización. Sin embargo, en la naturaleza, esa frontera se difumina. Porque en la espesura del bosque de Kibale, en los ojos de un chimpancé, podemos ver nuestro propio reflejo en su forma de observar, recordar, pensar e incluso amar. Al mediodía, el bosque de Kibale está en silencio bajo el calor sofocante. Cada rayo de sol penetra a través de la espesa copa de los árboles, brillando sobre el suelo húmedo, donde un gran termitero se alza entre las raíces retorcidas de árboles centenarios. Una chimpancé hembra sale de la sombra del bosque, seguida por una cría de menos de 2 años. Se sienta frente al termitero, con la mirada tranquila pero fija.
De la hierba seca, elige una rama delgada, arranca hojas con destreza y afila la punta. La cría se sienta cerca, observando, sus pequeñas manos intentando imitar cada movimiento. La madre no la detiene. Observa en silencio, dejando que la cría lo intente. Solo cuando el bebé se confunde, la madre le ofrece con delicadeza otra rama, esperando pacientemente. Una vez más, la ramita penetró el termitero. El pequeño observaba con ansiedad. Al sacar la ramita, las termitas se aferraron a la punta afilada y un suave grito de alegría resonó en el aire. La madre inclinó la cabeza, lamiendo la primera ramita de termita lenta y suavemente. Una lección sencilla, pero que contenía la primera transmisión de sabiduría. En lo profundo del bosque, esa lección tuvo lugar en silencio, sin palabras, sin coacción. Solo paciencia, observación y amor maternal, un vínculo más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Bajo la luz dorada que se filtraba a través de las copas de los árboles, dos sombras oscuras, una grande y otra pequeña, permanecían juntas junto al termitero. Una generación estaba reaprendiendo a leer el bosque. A convertir las cosas más simples en herramientas para la supervivencia. En Kibale, la sabiduría no estaba grabada en libros, sino que se transmitía de mano en mano, de madre a hijo, como una llama que nunca se extinguía. En otro rincón del bosque, donde el viento traía el aroma de la miel y la resina. Los chimpancés machos se reunieron alrededor de un tronco hueco, señal de una colmena silvestre. El zumbido de las abejas llenaba el aire. Un joven macho, impaciente, tomó una rama y hurgó en el agujero. En un instante, la colonia de abejas se dispersó. Con un chillido agudo, huyó, agitando los brazos con furia, con el cuerpo impregnado del humo de las abejas. En su pelaje, rojas e hinchadas picaduras. Los demás observaban, riendo con una risa ronca, una mezcla de burla y miedo. En medio del caos, el líder dio un paso al frente. Un macho adulto grande, de espalda negra, con los hombros redondos como una roca. La manada se dispersó, abriéndose paso. No tenía prisa. Sus ojos estaban tranquilos, conscientes de lo que iba a hacer.
Eligió una rama más larga y fuerte, afilando la punta con los dientes, lenta y precisamente, como en un ritual. Las abejas seguían zumbando, pero no retrocedió. Una puñalada profunda y precisa. Extrajo la rama, dejando fluir la miel en un riachuelo. Lamió lentamente, con los ojos entrecerrados, disfrutando no solo del dulzor, sino también del sabor de la victoria. Los demás observaban, con la mirada mezclada de deseo y sumisión. Nadie se atrevió a acercarse. Siguió comiendo, sin compartir. No era solo comida, sino un símbolo de poder. En el mundo de los chimpancés de Kibale, una gota de miel bastaba para determinar el estatus. En el reino de los chimpancés, inteligencia y poder son inseparables. Cuando el sol se inclinaba hacia el oeste, el bosque de Kibale cobraba mayor actividad. Pequeños grupos de chimpancés comenzaron a reunirse procedentes de todas partes. Los machos adultos golpeaban las ramas de los árboles contra las raíces. El sonido resonaba a lo lejos, como un ronco llamado de manada en la espesura. La sociedad de los chimpancés es una compleja red donde las alianzas, la confianza y el poder se entrelazan a diario. No viven en un solo grupo, sino que se separan y se reúnen con frecuencia según la estación, la disponibilidad de alimento o sus emociones. Cada macho conoce su lugar en el sistema. Algunos son fuertes gracias a su musculatura, pero también existen estrategas que saben cómo conectar con los demás, tranquilizándolos, quitándoles los piojos, acariciándoles el pelaje o simplemente sentándose a su lado en el momento oportuno. En ese mundo, un abrazo puede ser tan fuerte como un puñetazo. Cuando un miembro se lesiona, los demás se acercan, tocando suavemente la herida, un gesto aparentemente insignificante, pero una muestra de emoción y empatía. Y hoy, la tensión se palpaba en el aire, como una chispa entre las sombras. Un joven macho se acercó demasiado a una hembra. El líder rugió. El aullido resonó en el bosque, las hojas susurraban en oleadas. El grupo se detuvo, siguiendo con la mirada las dos sombras. Si las palabras no bastaban, la violencia hablaría por sí sola.
macho cayó, retirándose en silencio. La ira se disipó tan rápido como había surgido. Otro chimpancé se acercó, se sentó junto al perdedor y le acarició suavemente el lomo, una forma de reconciliar a quienes conocían la ley de la selva mejor que nadie. En el mundo de los chimpancés, la lucha era parte del orden y la sociedad se mantenía gracias a la fuerza y la inteligencia emocional. Podían ser violentos, pero también podían amar. Podían pelear, pero también podían compartir. Y es este conflicto, entre instinto y razón, lo que convierte a la sociedad de los chimpancés en un pequeño espejo de la humanidad en las profundidades de Kibale. Retirándonos de la copa de los árboles de Kibale, a lo largo del límite del bosque, donde la oscuridad de los árboles da paso gradualmente a un espacio completamente diferente. Más adelante, la selva se abre, el terreno se vuelve más abierto. Laderas de hierba se extienden hasta el horizonte, salpicadas de arbustos bajos y troncos carbonizados, vestigios de la estación seca anterior. Ya no se percibe el olor a humedad de las hojas del bosque, sino el olor a tierra caliente, polvo seco y viento. Esta es la zona de transición entre el bosque de Kibale y la sabana del oeste de Uganda, donde la selva retrocede y las praderas comienzan a dominar. Si el mundo de los chimpancés es sombra, humedad y capas superpuestas de hojas, esta tierra está llena de luz, sol intenso y una visibilidad ilimitada. En esa escena, aparece una tropa de babuinos. Decenas de individuos se desplazan por la ladera. Desde los grandes machos al frente, hasta las hembras que llevan a sus crías sobre el vientre, y los pequeños que corretean detrás. Esta es una sociedad con un orden estricto. El macho alfa está en el centro, no solo es el más fuerte, sino también el protector, guía y señalizador de toda la manada. Cada siseo, cada mirada, cada pequeño gesto tiene un significado. Porque en este mundo desolado, donde no hay árboles que protejan, la manada es el único bastión entre depredador y presa. Por la mañana, cuando el sol aún no calienta con fuerza, toda la manada comienza a dispersarse en busca de alimento. Algunos escarban en busca de raíces, otros levantan piedras en busca de insectos. Pero las praderas no siempre tienen suficiente alimento. Cuando escasean los nutrientes, los babuinos se ven obligados a buscar fuentes de energía más peligrosas, como la miel silvestre o la carne cruda. No tienen garras afiladas ni colmillos largos como los depredadores, pero poseen algo aún más aterrador, tenacidad y tácticas colectivas. Y es en esos momentos cuando los babuinos demuestran que, a veces, la fuerza de un vínculo puede ser tan poderosa como la sabiduría del bosque profundo.
Al mediodía, el suelo de la pradera de Kibale arde como un horno. No hay sombra, solo el calor que emana de la tierra roja y el olor a hierba quemada en el viento. A lo lejos, una tropa de babuinos se detiene alrededor de un hueco. Dentro, el zumbido de las abejas resuena como el sonido de un tesoro. Un macho joven corre hacia adelante, se agacha y mete la mano en el hueco del árbol. De repente, el enjambre de abejas se abrió, cientos de ellas brotando como humo negro, rodeando su cuerpo. Pero él aceptó el ataque. Su espeso pelaje y piel callosa lo protegieron parcialmente de las picaduras. Cuando retiró la mano, la miel dorada se le pegó al pelaje y sus ojos brillaron con victoria. Los demás se abalanzaron sobre él, dispuestos a luchar por la miel. Pero el joven macho gruñó, erguido sobre sus patas traseras, mostrando sus cortos colmillos bajo la brillante luz del sol. No se rendiría. La miel, en el mundo de los babuinos, es una recompensa para aquellos que se atreven a soportar el dolor para obtenerla. Sin embargo, la miel no basta para alimentar a toda la manada. Y mientras el sol se ponía en el oeste, los ojos de los babuinos comenzaron a dirigirse hacia las extensas praderas. Allí, algunos antílopes pastaban despreocupados, ajenos a todas las miradas. A lo lejos, las sombras que se cernían entre los arbustos comenzaron a moverse. Eran los babuinos, los tenaces guerreros de las praderas. El joven antílope era la presa. Un chillido ronco resonó, la señal de caza. Los monos se abalanzaron al unísono. El polvo se levantó. La madre antílope aulló de dolor, corriendo tras su cría. La cría tropezó. Los monos se abalanzaron sobre ella, sus gritos resonando en la pradera. Todo terminó en segundos. La cría fue arrastrada, sus gritos de auxilio desvaneciéndose entre la hierba amarilla. En la sabana de Kibale, el amor maternal no bastaba para vencer el hambre, y entre la vida y la muerte, solo el llamado desesperado de una madre permanecía. En la espesura del bosque, los chimpancés vivían guiados por la inteligencia y la estrategia. En la sabana, los babuinos sobrevivían gracias a su fuerza y solidaridad. Dos especies, dos caminos evolutivos distintos, pero ambos encaminados hacia el mismo objetivo, la vida.
En la inhóspita equivale, inteligencia o instinto, al final, son solo dos caras de la misma ley, adaptarse o desaparecer. Si te apasionan las historias de supervivencia en la naturaleza como esta, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando el mundo animal. El viaje de supervivencia de los habitantes salvajes. Entre las copas densas del bosque, donde el suelo está cubierto de agua y las ramas espesas impiden que la luz del sol penetre, una vida silenciosa transcurre. La luz de la mañana se filtra gradualmente a través del follaje espeso del manglar. La superficie del agua refleja un tono dorado pálido, brillando entre la red entrelazada de raíces, creando un ambiente tranquilo pero lleno de vida. Sobre una rama que se extiende hacia el río, un mono con un abdomen abultado, pelaje rojizo claro y una nariz larga y blanda observa el agua con tranquilidad. Es el mono narigudo, también conocido como becantan, una especie única de primate que solo habita en la isla de Borneo. Con una apariencia inconfundible, especialmente en los machos adultos, el mono narigudo deja perplejo a cualquiera que lo vea por primera vez por su peculiaridad llamativa. Este primate vive principalmente en áreas pantanosas y manglares ribereños. Es una de las pocas especies de primates altamente adaptadas a un entorno semiacuático. Sus pies palmeados y cuerpo ágil le permiten nadar fácilmente e incluso cruzar amplios brazos de río en busca de alimento. Se ha documentado que puede lanzarse desde decenas de metros de altura al agua sin sufrir daños, una muestra de su habilidad excepcional de movimiento en este entorno específico. El macho posee una nariz alargada que se cree amplifica el sonido, funcionando como una señal biológica para la comunicación y el cortejo. Además, su gran abdomen no es producto de grasa, sino el resultado de un sistema digestivo especializado. El mono narigudo se alimenta principalmente de hojas, frutos jóvenes, semillas y algunas flores. Su estómago está dividido en compartimentos y contiene una gran cantidad de microorganismos que fermentan y digieren la celulosa. Este proceso genera gases y da lugar al vientre hinchado característico.
Viven en grupos liderados por un macho dominante acompañado de varias hembras y crías. Esta estructura social estable permite que el grupo se mueva eficazmente, busque alimento y se proteja mutuamente. Cada día, pasan la mayor parte del tiempo descansando en las ramas altas cercanas al río y descienden a buscar alimento durante las horas más frescas, en la mañana y al atardecer. Al mediodía, el manglar se sumerge en una calma tenue. El sol ya no brilla con intensidad, pero el vapor sigue elevándose desde los troncos sumergidos, formando una ligera niebla resplandeciente. En lo alto, un grupo de monos narigudos se reúne en el borde del bosque, donde un pequeño río atraviesa su zona de alimentación. Al otro lado del río, los árboles de mangle y los arbustos frondosos en plena temporada de crecimiento representan una fuente de alimento ideal. La tropa ha estado moviéndose a lo largo del borde del río durante la tarde, observando el terreno y buscando un punto de cruce. El macho líder avanza primero. Después de observar durante algunos minutos, emite un sonido breve, una señal para acercarse al agua. Una hembra adulta desciende rápidamente por una rama baja, elige una posición favorable y se lanza al agua. Su capacidad de nado no iguala a la del macho, su velocidad es menor y su dirección se desvía ligeramente del canal principal. Mientras tanto, bajo el agua turbia, un cocodrilo de agua salobre que había estado escondido comienza a moverse al detectar la oportunidad. Desde la orilla, el macho líder detecta el cambio en la trayectoria de la hembra y se lanza al agua. Aumenta la velocidad, se dirige hacia la hembra y cruza la ruta del cocodrilo con su cuerpo, provocando una corriente agitada y ruido fuerte. El cocodrilo cambia de rumbo. La hembra aprovecha para alcanzar una raíz emergente en medio del río y trepa hasta ponerse a salvo. La existencia del mono narigudo en los manglares no es solo el resultado de una adaptación prolongada, sino también una prueba de la flexibilidad de los primates dentro de ecosistemas particulares.
cuando la luz se desvanece sobre las copas de los manglares, concluyendo un día de movimientos constantes de esta especie semiacuática, el escenario cambia repentinamente. El suelo húmedo da paso a superficies áridas, los mangles desaparecen y son reemplazados por hierbas quemadas por el sol y tierra agrietada por el calor extremo. Este es el territorio de una criatura muy distinta, tanto en su forma como en su historia evolutiva. Con patas cortas, un cuerpo masivo cubierto por una piel gruesa de color gris oscuro y una lengua bífida que se asoma constantemente al aire. El dragón de Komodo avanza con lentitud y firmeza. Es un vestigio viviente del pasado prehistórico. Este reptil, cuyo nombre científico es Varanus komodoensis, es el lagarto más grande del mundo, con una longitud que puede alcanzar los 3 metros y un peso superior a los 70 kilogramos. Cada uno de sus pasos es pesado, pero no torpe, al contrario, se mueve con una calma intimidante, como si nada en su entorno estuviera fuera de su control. El dragón de Komodo es un depredador tope que caza animales grandes como ciervos, jabalíes, lagartos más pequeños e incluso miembros de su misma especie. Posee glándulas salivales especiales que albergan bacterias altamente infecciosas y, según estudios recientes, también proteínas con efectos tóxicos. Esto convierte su mordida en una sentencia lenta pero casi inevitable para sus presas. Su cráneo robusto, dientes aserrados y saliva cargada de microorganismos y toxinas hacen de su mordida un arma formidable. A diferencia de muchos cazadores que dependen de la velocidad, este lagarto emplea tácticas de emboscada y acecho. Throssmorder no persigue a su presa, sino que la sigue a distancia, esperando a que sucumba al agotamiento por infección o pérdida de sangre. Es la única especie conocida de su familia que puede reproducirse por partenogénesis, es decir, que las hembras pueden generar descendencia sin necesidad de un macho. Una estrategia de supervivencia poco común entre los vertebrados. En las islas áridas donde habita, el dragón de Komodo no es solo un depredador dominante, sino también un fósil viviente y testimonio de una era salvaje que nunca fue domesticada. Cuando el sol comienza a descender hacia el oeste, el mar se tiñe de tonos que van del verde jade al naranja ardiente. La superficie del agua permanece inmóvil, como un espejo que refleja el cielo tropical.
En medio de ese paisaje sereno, aparecen techos de casas flotantes dispersas, un mundo que no depende de la tierra firme, donde la vida se entrelaza completamente con el océano. Allí habita el pueblo Bajau, conocidos como los nómadas del mar. Durante generaciones, han vivido separados del continente, navegando entre islas, pescando y construyendo casas de madera sobre arrecifes de coral o plataformas flotantes en alta mar. A diferencia de la mayoría de las comunidades costeras, los Bajau no solo están cerca del mar, sino que son parte del mar. Los niños Bajau aprenden a nadar antes de poder hablar, y los buzos adultos pueden permanecer sumergidos durante más de 10 minutos en cada inmersión. Investigaciones científicas han revelado que los Bajau poseen un vaso más grande de lo normal, lo que les permite almacenar más oxígeno en la sangre, una característica biológica única que ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a la vida bajo el mar. Utilizan pequeñas embarcaciones que se deslizan suavemente entre las olas, y emplean arpones de madera y máscaras caseras para cazar peces, calamares y otros animales marinos. No utilizan tanques de oxígeno ni equipos modernos, solo una profunda conexión con el océano y habilidades transmitidas de generación en generación. El ritmo de vida de los Bajau está estrechamente ligado a la naturaleza. No usan relojes ni calendarios, sino que miden el tiempo por las mareas, los ciclos lunares y los llamados de los delfines en alta mar. No solo viven cerca de la naturaleza, sino que viven dentro de ella, donde cada cambio de viento o movimiento de peces lleva consigo señales esenciales para sobrevivir. Cuando el sol se eleva sobre las llanuras centrales de Tailandia, las torres cubiertas de musgo del templo Prapran Samyot brillan bajo la luz. Este antiguo templo, de arquitectura Khmer, no solo es un monumento histórico, sino también el territorio sagrado de unos habitantes muy particulares, los macacos de cola larga. Desde las estatuas de piedra y los tejados del templo hasta las escaleras cubiertas de polvo, los macacos Macaca fascicularis se desplazan libremente como si fueran parte integral de la estructura ancestral. Nadie los invitó, pero tampoco nadie los echó. En medio de la ciudad, entre personas y vehículos, forman una comunidad que coexiste con los humanos. El macaco de cola larga es una especie común en el sudeste asiático. Tiene un cuerpo ágil de entre 40 y 60 centímetros de largo, con una cola casi del mismo tamaño que le sirve para equilibrarse al moverse entre alturas.
Su pelaje es gris o marrón claro, su rostro rosado y sus manos hábiles, lo que le permite interactuar eficazmente con entornos urbanos o semisalvajes. A diferencia de otros primates que evitan a los humanos, esta especie muestra una capacidad de adaptación notable a ambientes con influencia humana. En templos antiguos, han aprendido a aprovechar la arquitectura, las fuentes de alimento ofrecidas por turistas e incluso el horario de los lugareños. Conductas como robar comida, abrir mochilas o incluso negociar devolviendo objetos robados a cambio de frutas se han convertido en comportamientos aprendidos y transmitidos entre generaciones. Viven en grupos estructurados con jerarquías claras entre el macho dominante y los demás miembros. En entornos urbanos, los individuos de menor rango suelen ser más agresivos en la competencia por comida, generando dinámicas sociales complejas comparables a las de los bosques. Su dieta habitual incluye frutas, hojas, semillas e insectos, pero en los templos, su menú se amplía considerablemente, desde arroz envuelto hasta dulces y refrescos. Todo proporcionado por manos humanas. A medida que cae la tarde sobre Lopburi, la luz dorada baña los muros antiguos y los techos musgosos del templo. Para los macacos, este lugar no es solo un refugio, sino un territorio, un centro de poder mantenido por generaciones. Pero una amenaza se aproxima desde un mercado a menos de 1 kilómetro. Al principio, fueron pequeños grupos. Algunos machos extraños aparecieron sobre los tejados, escalaron muros, observaron a distancia. Luego enviaron señales, gruñidos, chillidos, advertencias de un conflicto inminente. A la mañana siguiente, estalló el enfrentamiento. Decenas de macacos del mercado invadieron el templo, cruzaron el estacionamiento, treparon por los muros de piedra y atacaron a los centinelas del grupo residente. Se escucharon gritos, garras se entrechocaron, el pelaje voló entre los alaridos de turistas atrapados en el caos.
Al caer la tarde, los macacos del templo, familiarizados con el terreno y sus puntos estratégicos, retomaron el control. Se ocultaron tras los techos, usaron los espacios entre estatuas y pasillos antiguos como lugares de defensa. Los invasores comenzaron a retirarse, desorientados ante la contraofensiva organizada. Finalmente, el grupo del mercado se retiró hacia los márgenes de la ciudad, llevando consigo heridas y una derrota territorial. Los del templo conservaron su dominio, aunque a costa de varios heridos. El mundo de los monos urbanos no se limita a robos curiosos. Es también una sociedad con territorios, jerarquías, competencia y luchas por la supervivencia. En los antiguos templos humanos, el orden de los macacos se mantiene no por fe, sino por garras, alianzas y persistencia grupal.